Hechos 15. O sea, todo es una advertencia, ¿no? Sí. Hasta la iglesia es una advertencia, ¿no? De que es real, pero el hombre no quiere oír, ¿no? O sea, la iglesia, por eso sabemos toda la profecía, ¿no? Por eso sabemos toda la escatología. ¿Por qué va a pasar en algún tiempo? Pero la iglesia a veces de repente está cegada, ¿no? Ay, no, todo es normal. Y sí va a pasar, ¿no? Por eso Dios nos da la palabra. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿dónde vamos? A ver, Hechos 15. vamos a leer Hechos 15 y vamos a empezar. Y este es el concilio de Jerusalén. Y el concilio de Jerusalén es el concilio. El concilio de Jerusalén era una disputa. Haz de cuenta que el concilio lo hicieron. Hechos 14 vimos todos los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y Hechos 15, vamos a ver lo que es el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén se hizo básicamente ¿para qué? Para ver si realmente por medio de Jesús eran salvos o se tenían que judaizar a través de la ley mosaica. O sea, se legislaban leyes, reglas, ¿no? En los concilios, ¿sí? O sea, para conciliar. Haz de cuenta que todavía en ese tiempo los judíos estaban así como que querían judaizarse otra vez, volverse a la ley mosaica. Pero realmente ya había venido Jesús. O sea, ellos tenían sus ritos, sus reglas, ¿no? Que hemos visto en Levítico y todo. Pero ellos pensaban que tenían que volverse así a judaizar, a circuncidar, a guardar la ley, el sábado, ¿sí? A no comer inmundo, a limpiarse las manos, a todo lo que hacen los judíos, ¿no? O sea, a través de la ley mosaica. Pero realmente ya la salvación venía por medio de Jesús. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta parte que Jesús es el tabernáculo que descendió del cielo. O sea, el mismo tabernáculo que se representa en el Éxodo, una representación del cielo en la tierra, también Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo es el Salvador. ¿Por qué es el tabernáculo? ¿El tabernáculo qué era? El tabernáculo se oficiaba ¿para qué? Para llevar a los hombres a Dios, ¿no? Llevar al pueblo a Dios, a buscar la presencia de Dios, a reconciliarse con Dios a través de los sacrificios. Entonces Jesucristo, ¿por qué se muestra como el tabernáculo también? Aquí vamos a ver en una parte que va a decir, vamos a ir a tomar unos versos sobre Amós, que dice, y restablecer otra vez el tabernáculo caído de la casa de David. Eso a quien está apuntando, a Jesucristo, es mero simbolismo en el libro de Amós, del profeta Amós. Entonces podemos ver que el tabernáculo, ¿por qué Jesucristo es la única salvación? O sea, ¿qué están peleando entre judíos y gentiles o judíos cristianos, ¿no? O sea, estos son judíos cristianos, ¿sí? Y están peleando por eso, ¿por qué? Porque están diciendo que a través de Cristo no solamente hay salvación, sino se tenían que judaizar. Entonces, cuando vemos a Jesucristo como el tabernáculo que descendió del cielo, ¿qué es el tabernáculo que descendió del cielo, no? Jesucristo, porque Jesucristo reconcilia a los hombres con Dios. Eso es lo que hace. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces es el tabernáculo que desciende del cielo, en lo cual los hombres ahí llegan a la salvación, ¿no? Entonces no necesitaban ya judaizarse, ¿no? Fíjate. Entonces ese es el concilio, ¿no? O sea, ese es el concilio de Jerusalén. Ahí ahorita está Pablo y Bernabé. Ahorita también tú vas a ver que en este capítulo de Hechos 15 se va a separar también Pablo y Bernabé. Hay una disputa y todo. Y Pablo toma a Silas, ahí aparece Silas, que vemos que Silas aparece en la cárcel de Filipos junto con Pablo, y se abre la cárcel a través de unos cantos y todo. Y también podemos ver a Juan Marcos, ahí aparece Juan Marcos. Juan Marcos era primo de Bernabé. Entonces tú puedes ver cómo Pablo y Bernabé ya se separan ahí más adelante, ahorita lo vamos a ver. Fíjate, verso 1 al 5 de Hechos 15. Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y pues te pedimos, Señor, que esta palabra que se decaiga en tierra firme, Señor, que realmente, Señor, a través de la palabra, Señor, pues te busquemos, te anhelemos, Señor, busquemos tu rostro, Señor, y que tú quites, Señor, en nosotros todo corazón duro, Señor, que la palabra que se dé, Señor, caiga en tierra firme, Señor, porque toda la escritura es tuya, Señor, tú nos diste esa palabra, Señor, para que la guardemos, Señor, también para que la escudriñemos, Señor, y también para que se la enseñemos a otros, Señor, porque realmente tú eres el tabernáculo, Señor, que descendió del cielo, Señor, y que reconcilias a los hombres con Dios, Señor. No hay otro mediador, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos.
Amén y amén. Fíjate, entonces, del verso 1 al 5 de Hechos 15 vamos a leer. Y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál era la circuncisión? Acuérdate que después de que nacía el niño, la circuncisión ¿desde cuándo viene? Desde Génesis capítulo 17 a través de Abraham. Acuérdate que Dios le dice cuál va a ser la señal del pacto, la circuncisión. Vas a circuncidar a cada niño y hasta el 8º día va a ser circuncidado. Tenían que circuncidarse. Acuérdate que Pablo también después dice en Gálatas, me parece que es, o en Corintios, en una parte en la Biblia dice, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, romano, fariseo de fariseos, romano, ciudadano romano, conforme a la ley, fariseo de fariseos. Pablo fue circuncidado al 8º día. Entonces, la circuncisión era meramente una señal de pacto entre Dios. Y en Levítico capítulo 23 se habla de la circuncisión, que cada niño que tenía que nacer al 8º día tenía que ser circuncidado bajo la ley mosaica. Eso era el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con el pueblo de Israel. La circuncisión, ¿sí?, del prepucio. ¿Sale? Fíjate, entonces dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fíjate, aquí a veces puede haber, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una enseñanza también para la iglesia, pero también hay una enseñanza en ese momento. ¿Por qué? Pablo en Gálatas capítulo 5.1, vamos a Gálatas capítulo 5.1, fíjate, o sea, ya había la enseñanza, y acuérdate que los apóstoles fueron instruidos a través de ¿quién? De Jesucristo, a través de la doctrina de los apóstoles. Todo el tiempo estuvieron con Jesucristo y fueron instruidos, pero también todos ellos eran judíos, pero ya no se tenía que judaizar. Entonces, cuando tú ves Hechos, cuando Pedro, en una parte en el Hechos que nosotros leímos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ves que Pedro desciende el lienzo y Dios le dice, mata y come, porque no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Es por qué? Porque ya no están viviendo bajo la ley, sino están viviendo bajo la gracia. Acuérdate que la Biblia nos habla de 3 tiempos, ¿no? La ley, que fue dada a Moisés, a Abraham, a los patriarcas, a Abraham, Jacob, Isaac, y a Moisés a través de la ley mosaica, y la gracia. Jesucristo murió por los pecadores y después es el juicio, es la última parte. Fíjate, entonces Gálatas capítulo 5, verso 1 al 5, vamos a ir a Gálatas, ve como el apóstol Pablo dice así, fíjate, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, nosotros como creyentes, lo que Pablo está diciendo se lo está hablando a la iglesia de Galacias en ese contexto, pero también se lo habla a la iglesia moderna. Y lo que Pablo está tratando de decir es que no tiene que volverse a circuncidar ningún hombre. En ese momento estaban peleando sobre esa enseñanza, si tenían que volverse a circuncidar. Entonces nosotros no nos tenemos que volver a ser judíos. ¿Para qué? Para seguir a Dios, ¿sí? Sino que tenemos ya la salvación a través de la pura fe, porque hemos creído, hemos sido justificados a través de la fe. Fíjate, el verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Lo que tenemos que circuncidar nosotros, como dice el profeta Joel, tú lo vas a buscar, ¿qué es? ¿Qué tenemos que circuncidar? ¿Qué es lo que dice Joel que tiene que circuncidar el hombre? El corazón, exactamente. Lo que tiene que circuncidar el creyente es el corazón, no volver a los ritos pasados. Es decir, vamos a suponer, a hoy en día, no poner el contexto de hoy en día. Hoy en día tú ves, ¿no? De repente tú ya eres cristiano y todo, y lo que se festeja el día de ayer, ¿no? Entonces nosotros, o sea, si a veces participas de eso y no sabes bien, pues hasta que Dios toque tu corazón, no estoy diciendo déjalo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Hasta que Dios toque el corazón del hombre, se va a poder quitar eso. Pero es decir, si nosotros estamos participando todavía de cosas que hacen los gentiles como creyentes, ¿sí me entiendes?
Es decir, si yo voy a una fiesta y a lo mejor yo me gusta la bebida, yo no veo nada si tú estás en la iglesia, no lo veo mal si tú estás en la iglesia que a lo mejor tomes una copa, ¿no? Para deleitarte. Pero si tú tienes un problema con el alcoholismo, si tú tienes un problema, a lo mejor como yo en mi caso, que tuve un problema con la drogadicción, pues ¿para qué vas y tomas una copa? ¿Sí? O sea, entonces ya no participemos, ¿no? O sea, eso es lo que está tratando de decir, ¿no? También el apóstol Pablo en esta parte, ¿no? O sea, sí, ya nos hemos desligado de la ley, pero también, o sea, la iglesia, acuérdate que tiene que vivir en qué manera, ¿no? O sea, una iglesia como, ¿no? O sea, bien, ¿no? Fíjate, el verso 4 dice, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe en la esperanza de la justicia. Y el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ¿qué fue lo que hizo Cristo a través de la cruz? Cumplió la ley a través del madero. Cristo cumplió la ley a través del sacrificio. Ya no tenemos que volver a circuncidarnos. O sea, lo que Pablo les estaba diciendo en esta parte también en el concilio es que ya no necesitan volverse a circuncidar, ya no necesitan volver a hacer los ritos, las reglas que cumplían los judíos. ¿Por qué? Porque a través de la sangre se reconciliaban, a través de la salvación. Acuérdate que Jesucristo es el tabernáculo que desciende del cielo y reconcilia a los hombres con Dios y los acerca a Dios, porque esa era la representación del tabernáculo. Fíjate, ahora, en esta parte, ¿no? Bueno, ya leímos, ¿no? Entonces, fíjate, ellos pensaban que la circuncisión los hacía salvos. El pacto de Dios con Abraham fue la circuncisión, ya lo dijimos, Génesis 17, 9 al 13, tú lo lees. A través de la ley debían de circuncidarse al 8º día después de nacido. Levítico 12, 13 nos habla sobre eso. Ahora, Pablo después va a hablar en Filipenses, ve a Filipenses capítulo 3, verso 3 al 11. Vamos a Filipenses 3, verso 3 al 11, fíjate. Filipenses 3, verso 3 al 12. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, fíjate, ve lo que está diciendo Pablo. Fíjate, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es esto? Confiamos en Dios y no en nuestros propios deseos carnales o nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo está diciendo sobre la circuncisión. Fíjate ahora, el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado, aquí Pablo lo va a decir, es lo que había dicho en Filipenses 3, 5, fíjate, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las que he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Tú crees que Pablo en este momento fue un perseguidor de la iglesia? Sí, pero Pablo no era un hombre recto delante de Dios a su forma de ver, a su forma de vista, porque Pablo era religioso en ese momento. O sea, amaba al Señor, porque en ese momento amaba al Señor Pablo. Cuando antes de lo que está hablando, ¿no? Que perseguía a la iglesia y todo, era circuncidado, hebreo de hebreos, pero era un perseguidor de la iglesia cristiana. Pero ¿cómo estaba viviendo en la carne Pablo? ¿Y cómo estaba viviendo Pablo? ¿En el espíritu o religiosamente? ¿Cuándo es cuando Pablo empieza a vivir otra vez en el espíritu? O bueno, ¿cuándo es cuando Pablo vuelve a nacer? Pablo vuelve a nacer cuando tiene un encuentro con Jesucristo rumbo a Damasco, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 26, donde Pablo vuelve a nacer y tiene ese encuentro. Entonces Pablo ahí dice que ha vuelto a nacer. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con Jesucristo al que perseguía. Entonces Pablo está diciendo aquí que ahora ya no confía, y Pablo va a decir en el verso 7, fíjate, era irreprensible conforme a la ley, guardaba la ley de Moisés, seguía todos los mandatos, pero ahora Pablo está tratando de llevar a la iglesia en el concilio a que se reconcilien solamente a través de Jesucristo, porque Pablo ha tenido un encuentro con Jesús. Entonces, por ejemplo, si tú ves escritos como Romanos capítulo 6, dice, juntamente sepultado con Cristo,
en la muerte para el bautismo, para vida nueva. Pablo volvió a nacer, tienes que tener un nuevo nacimiento, no debes de confiar en la carne porque juntamente con Cristo estás sepultado con el bautismo para vida nueva. Eso es lo que hace cada creyente. Cuando recibes al Señor en el corazón y vives para Cristo, cuando estás confiando ¿quién? En Cristo. ¿Sí? Fíjate, el verso 7 ahora dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo estaba cómodamente, ¿no? Pablo estaba en el Sanedrín. Pablo estaba cómodamente en su lugar donde nació Pablo, como ciudadano romano, como hebreo de hebreos, como judío. Tenía una buena posición Pablo. Pero Pablo ha dicho así, he dejado todo, ¿por qué? Por seguir a Jesús. Y no debemos de confiar en la carne. ¿Por qué? Porque nuestra circuncisión que es Cristo. Fíjate, el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, ¿qué fue lo que dice el apóstol Pablo, no? Un nuevo nacimiento. Y Pablo en el concilio ahora te está diciendo, no te tienes que volver a circuncidar, no se tienen que volver a circuncidar, no tienen que guardar los ritos, las leyes. Obviamente el hecho de que no te circuncides como cristiano otra vez, ¿sí me entiendes? O sea, le está hablando a los judíos de esa época, pero el hecho para nosotros, el hecho de que no nos circuncidemos o volvamos a la ley, que no guardemos todos esos ritos, esas reglas, el comer con animales inmundos, animales puros, no tiene nada que ver con que nosotros también no guardamos la palabra de Dios como creyentes, que tratemos de esforzarnos para guardar la palabra de Dios, para seguir a Jesús conforme Él dice. ¿Sí? O sea, no, eso no nos va a así eximir, ¿no? O quitar, ¿no? El que nosotros también como creyentes vivamos como creyentes en esta tierra, ¿no? O sea, un pueblo diferente, ¿no? O sea, Pablo te está diciendo también en Gálatas capítulo 5, verso 1, ya no te vuelvas a unir al yugo desigual de la esclavitud. Y a veces, ¿de qué somos esclavos? Del pecado. Otra vez, ¿por qué? Porque estamos muertos y estamos siguiendo nuestras carnes, nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias y cómo somos, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos y a pesar de que nos esté dañando y a pesar de que nos esté pasando cosas, decimos, no, yo voy a seguir en mi carne, voy a seguir en mis deseos. O sea, Pablo también te dice, ya no vuelvas al yugo de la esclavitud, ya no vuelvas ahí mismo. Si el Señor nos ha sacado de un lugar, hay que dejarlo. Si nos ha dado vida nueva en Cristo, hay que dejarlo. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Y obvio vas a tener tus luchas, no siempre lo he dicho como creyente, a veces vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, pero hay que perseverar. Pablo, mira, fíjate, ve lo que dice en el verso 13 de Filipenses 12, no que lo haya alcanzado, ya que ya sea perfecto. Fíjate, Pablo está diciendo así, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, no soy perfecto, Pablo lo dice. Y Pablo era un apóstol, nadie de los de aquí somos perfectos, el único perfecto es Jesús, el único justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, una vez muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso fue lo que hizo Jesús, es el único ser perfecto. Fíjate, ahora el verso 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante y prosigo en la meta. Verso 14. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, el pasado, acuérdate, ¿qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. O sea, si no, circuncidarnos no, pero dejar el yugo de la esclavitud, del pecado. Eso es lo que debemos de hacer. Fíjate, ahora, en estos versos, ven, fíjate, vamos a seguir verso, fíjate, ahora, Pablo en estos versos lo que estaba tratando de decir
y Bernabé mostraron los corazones de unos verdaderos pastores, confrontar y discutir con aquellos que insisten en promover falsas doctrinas en la iglesia. Eso también es lo que están tratando de decir, falsas enseñanzas. O sea, no tienes que hacer un rito, no tienes que hacer esto, pero también están advirtiendo sobre las falsas doctrinas. Pablo y Bernabé, fíjate, ve a 1 de Timoteo 4:1 y ve lo que dice el apóstol Pablo, y después vamos a ir a 2 de Timoteo 4:1 al 5. 1 de Timoteo 4:1, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, ahora ve el 2 de Timoteo 4:1 al 4. Fíjate, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? ¿Predicar a qué? A Jesús como qué? Como la única salvación. Y la reconciliación entre Dios y los hombres, pero también vivir en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. O sea, sí, Jesús, ¿qué es? La reconciliación. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Murió por nosotros para darnos salvación y nos ha dado vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí a los judíos, y eso es lo que está diciendo en esta carta. No tenemos que predicar otra cosa diferente. ¿Qué es lo que separa a Dios de los hombres? El pecado original. ¿Y qué es lo que une a Dios con los hombres? Jesucristo, la salvación, el creer, pero también vivir como creyente. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Y con tus luchas, con tus pruebas, con tus dificultades, porque sí va a haber luchas, va a haber pruebas, ¿cómo no? Como creyente vas a vivir pruebas, vas a vivir luchas. Pero por eso Pablo está diciendo en Filipenses 3, prosigo en el blanco. Fíjate, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Filipenses 3? Si se tendría que gloriar en la carne, sería él. Pero fíjate, aquí Pablo lo que está diciendo es que llegarán momentos donde ¿qué? Apartarán la sana doctrina. Él les estaba dando las enseñanzas que Cristo era la salvación. Y hoy en día que dicen, no, pues todos vamos a ir al cielo, ¿no? Pero muchos así dicen, ¿no? O sea, de repente, ¿no? O sea, sí, ¿no? Así lo dicen, ¿no? O sea, y de repente ves que alguien choca en un carro y que dicen, en paz descanse. Y de repente ves a alguien que muere y que dicen, un ángel más al cielo, ¿no? ¿Y será? O sea, yo me pregunto, bíblicamente, ¿será? Hablando bíblicamente, lo que has aprendido, lo poco que has aprendido de la palabra, bíblicamente, ¿será cierto? O según la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Y qué te dice? Que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Yo no lo digo. ¿Sí me entiendes? La Biblia te dice que todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué te dice? Que Jesucristo, ¿qué es? La reconciliación entre Dios y los hombres, el mediador, el tabernáculo caído de David. Eso es lo que dice la Biblia. Y solamente a través de Cristo los hombres pueden llegar a la salvación. No a través de las obras, no a través de lo que hagan. Porque hay narcotraficantes que hacen obras, ¿no? Hay personas que hacen obras, pero rechazan a Jesús. Y hay personas que hacen mucho más obras que la iglesia, ¿no? Pero de repente que dicen, yo no creo en Dios, yo creo en lo que hago, soy buena persona. Y los buenos van al cielo, ¿no? Y la gente mala va al infierno. Porque así piensan, ¿no? O sea, ¿a poco no pensamos así, no? Así nos enseñaron. O sea, los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Pórtate bien. Porque eso es lo que te enseñan, hablando secularmente. Pero ¿qué es lo que te enseña la Biblia? Que a través de Cristo hay salvación. Porque hay una justificación a través de la fe, no por obras. Efesios 2, 8, 9. Por gracia somos salvos y no por obras. Y esto no es de vosotros, es don de Dios por medio de la fe. Cuando creemos en Jesucristo y lo hemos recibido realmente en nuestro corazón y creemos realmente todo lo que está escrito,
Y todo lo que está escrito así decimos, sí es cierto, es verdad. Y hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, que es lo que justifica al hombre, la fe, no las obras. Entonces esa es la maravilla del Evangelio. Ves un hombre que perseguía a la iglesia y que mata al primer mártir, Hechos 6, Esteban, y lo apedrea y se arrepiente después, pero Esteban también que dice, no tomes en cuenta este pecado. Y esa es la maravilla del Evangelio, ¿no? Un arrepentimiento. O sea, eso no nos da el derecho, ¿no? Como creyentes, porque vas a decir, bueno, entonces hacemos lo malo, nos arrepentimos y pues ya Dios nos perdona, ¿no? Eso no nos da el derecho, ¿no? Como creyentes. Como creyentes, ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, esforzarnos, ¿no? O sea, sí vas a tener tus luchas, tus pruebas. Pero eso no da el derecho, ¿no? Al creyente que viva una vida desordenada. Ya soy justificado por la fe, la salvación no se pierde, voy a vivir como quiera. Sí, sí se puede perder, ¿no? La salvación. Puedes apostatar, ¿no? ¿Y qué hicieron? Y tú lees una carta, por ejemplo, lees sobre Himeneo y Alejandro, y dice que Pablo lo entregó a Satanás, ¿no? Para que no prenderan o no blasfemar en contra de Dios. Entonces ahí ves que son apóstatas. ¿Y qué es un apóstata? Se ha apartado de la fe. Sí. Fíjate, ahora dice el verso 4, y apartarán de la verdad del oído, segunda de Timoteo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjate, Pablo diciéndole a Timoteo, pero tú sé sobre y soporta las aflicciones, un mundo caído, ¿no? Y aquí hay pruebas, luchas, ¿no? Dificultades, ¿no? Pero ¿quién te sostiene? Dios. Fíjate, ahora sigamos esta parte. Fíjate, ahora, y causaban gran gozo, cuando dicen estos versos de Hechos 15, del 1 al 5, y causaban gran gozo con todos los hermanos. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, encontraron a muchos otros cristianos que se regocijaron en lo que Dios había hecho con los gentiles. Esto contrastaba con algunos hombres de Judea. Fíjate, ahora, fíjate, Pablo tiene este encuentro con Jesús, ya lo decimos, Hechos 9 y 26. ¿Y por qué a veces también el hombre y por qué los judíos de ese tiempo no podían ver bien a Cristo? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? ¿Por qué Pablo tuvo que ir a enseñarles ahí? ¿Y por qué a veces el hombre hoy en día no puede ver a Jesús? ¿Qué es lo que le estorba al hombre? Y por ejemplo, ayer estábamos hablando que ves así, ¿no? O sea, no nos podemos juzgar, ¿no? Pero ves, o sea, las iglesias, pues de repente cada vez les cuesta más a los hombres, ¿no? Pero ves así, el día del Halloween, todo lleno, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero ¿por qué el hombre no puede ver a Jesús? ¿Por qué el hombre no puede ver a Dios? ¿Qué es lo que pasa? Hay un velo, ¿no? Segunda de Corintios 4:4 te dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y crean en la mentira. Y primera de Corintios 2, 6 al 14, fíjate, ve lo que dice el apóstol Pablo, lo voy a leer rápido. Primera de Corintios 2, 6 al 14, fíjate, dice, hay una revelación por medio del Espíritu. ¿Quién te revela a Jesús? ¿Quién te revela que todas las escrituras se van a cumplir? Porque realmente creemos en Jesús. Fíjate, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién nos reveló las cosas espirituales? ¿Quién te revela el Evangelio? ¿Quién te revela el conocimiento de Dios? No es porque leamos mucho, no es porque estudiemos mucho las cosas,
sino realmente es Dios quien te da la revelación a través del Espíritu. Pablo aquí lo está diciendo, lo que ojo no vio. ¿Quién le dio la revelación a Pablo? Perseguido. Fíjate, ve ahora lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 2, verso 16. Pablo expresa que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, en estos versos. Fíjate, Gálatas 2, 16. Fíjate, vamos a Gálatas 2, verso 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Otra vez volvemos, ¿qué es lo que justifica al hombre? La fe, el creer. Eso es lo que justifica. No tienes que judaizarte de nuevo, no tienes que hacer ritos, reglas, no tienes que hacer nada, simplemente creer. La fe es lo que, y seguir a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una cosa es las obras de la ley y otra cosa es las obras, no se vayan a confundir. Las obras de la ley, ¿qué es? ¿No? Las obras de la ley representan la ley mosaica, y las buenas obras son las acciones que tenemos como creyentes, ¿no? Que dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras. Y es una fe muerta, ¿no? O sea, sí también somos preparados, ¿no? Para buenas obras que Él preparó de antemano, dice la Biblia. Fíjate, vete del verso 6 al 12 de estos de Hechos 15. Fíjate, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones. Ahora Pedro, fíjate, otro de los discípulos que estuvo con Jesucristo cara a cara. Acuérdate que Pablo se muestra como un abortivo, el último en nacer. O sea, casi ya no iba a nacer, ¿no? Primera de Corintios. Pero Pedro dijo: a ver, ¿qué es lo que está tratando de decir Pedro? Va a decir: a ver, yo estuve con Jesús, lo palpé. Como dice Juan, capítulo 1, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de... A mí no me van a venir a contar, yo lo vi, lo toqué, lo palpé, estuve con él, multiplicamos, me reprendió, se enojó. Eso es lo que Pedro va, bueno, no en sus palabras, sino que Pedro va a tratar de decir eso. Fíjate, dice: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Verso 8, fíjate, no, desde el 7 es: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Cuándo oyen la palabra del Evangelio? En el pórtico del Salomón, en Hechos capítulo 2, capítulo 3. Pedro va y predica. También cuando sana a un cojo, ¿qué le dice? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Pedro empieza a predicar el Evangelio ahí después de recibir el Espíritu Santo, Hechos 2, el Pentecostés. Fíjate, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, ellos purificando por la fe que sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Un cerviz qué es? En el lugar de la cerviz, ¿no? De la cervical, ¿no? O sea, ¿un yugo qué es? El yugo que es cuando unían al buey a la yunta, ¿no? ¿Y qué es? O sea, algo que le está diciendo Pedro: ¿cómo quieren volver a la ley si es dificilísimo de cumplir? Si ustedes mismos no lo pudieron cumplir y Dios los desechó. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Fíjate, ahora el verso 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, ahora Pedro está reconfirmando que hubo una revelación a través del Espíritu Santo para los hombres. Y hay una revelación. Acuérdate que Jesucristo dijo en Juan 14: voy a dejar al Consolador y convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora Pablo, lo que leímos en Filipenses, ¿qué es lo que en Corintios, qué es lo que dice Pablo, ¿no? ¿Quién da la revelación al hombre? ¿Quién da la revelación de Cristo? ¿Quién es el que convence al hombre? Acuérdate que el Espíritu Santo está a un lado tuyo. Y el Espíritu Santo, cuando entra dentro de ti, cuando recibes al Señor, ¿qué es lo que hace?
te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es lo que hace? Da el conocimiento de Cristo. Y sabemos a través del Espíritu Santo que Cristo es el Salvador, porque es quien convence al hombre, a todos los hombres. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo a la tierra. Fíjate. Ahora, dice en Juan 14, bueno, ya leímos, Hechos 12 fundó la iglesia primitiva y son llenos del Espíritu Santo y empieza la predicación. Cuando Pedro, en Hechos 3, en el pórtico del Salomón, a los judíos, Pedro es lleno del Espíritu Santo, primero en Hechos 2 y empieza la predicación. Ahora, fíjate, la iglesia también que está siendo llena del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia empiezas a predicar la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no es un movimiento así, ¿no? Que de repente, con todo el respeto, que ya recibes al Espíritu Santo y empiezas pues, a lo mejor aquí a contorsionarte, o si me entiendes, o sea, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es lo que hace en nosotros. Hay un cambio en el creyente también y te da una convicción de Jesucristo. El Espíritu Santo eso es lo que va a estar haciendo, nos está moldeando también. El Espíritu Santo te da el conocimiento de Dios, eso es lo que hace el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no tiene que ser así recibido y como pasaba un pastor de noches de sanidad y de repente ya le crecía la rodilla por medio. Eso es puro fraude, hermano. La verdad, ¿no? O sea, eso es puro fraude. El Espíritu Santo puede sanar, el Espíritu Santo puede hacer la obra de Dios, ¿no? O sea, sí, yo creo mucho, pero no una falsedad. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque cuando de repente y le sopla, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando estás convencido de quién es Jesús y estás convencido de todo lo que la Escritura dice, porque estás 100% convencido que todo lo que la Escritura va a acontecer y está sucediendo. Entonces ves a los gentiles que te empiezan a platicar, sí, este mundo ya está muy mal, pero ¿por qué no van? Hay un velo, no quieren ir a Jesús. ¿Por qué no van a Jesús? Porque no quieren ir a la luz, porque sus obras van a ser manifiestas y aman más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué el creyente va a la luz? Porque has reconocido, sí, con todos tus errores, con todo lo que traes atrás y con todo lo que traes encima, pero has reconocido a Jesús. Si quieres seguir a Jesús, si quieres que haya un cambio en tu vida a través de Cristo, eso es lo que queremos los creyentes y esperamos una vida nueva. Fíjate, ahora dice, esto es demostrado en estos versos del 6 al 12. Esto es demostrado por un estudio de la historia de Israel. En el nacimiento de la nación, en el monte del Sinaí, quebrantaron la ley al adorar al becerro de oro. Hechos 28, Hechos 31. Al final de la historia, Éxodo. Al final de la historia del Antiguo Testamento volvieron a violar la ley al no respetar el día del reposo y casarse con mujeres paganas. Nehemías 13, acuérdate, en la reedificación del templo, cuando van a ir a reedificar el templo a través de Esdras y Nehemías. De principio a fin Israel no pudo llevar la cerviz de la ley. ¿Por qué levantaron profetas? Porque los profetas anunciaban a Cristo. O sea, ellos pidieron un rey conforme a las demás naciones, ¿no? Y Dios se los dio. ¿Y por qué Dios levantó profetas? No pudieron. No la pudieron cumplir. Y había reyes, como lo vimos el día miércoles, como Ezequías, que al principio empezó muy bien, pero después ¿qué pasó? Dios lo sana y no pudo. Y te das cuenta que no pudieron cumplir la ley. Cumplir las obras de la ley para nosotros también es dificilísimo. Para todos los hombres. Cumplir las obras de la ley para todos los hombres es dificilísimo. El único que ha cumplido las obras de la ley en el madero ha sido Jesucristo. Porque ningún hombre puede cumplir las obras de la ley. Ninguno. Fíjate, ahora, el verso 13 al 22, vamos del 13 al 22, Hechos 15, vámonos rápido. Hechos 13 al 22, fíjate, dice así, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, este Jacobo es Santiago, el que escribe la carta, ¿sí? Fíjate, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Otro discípulo se para convencerlos. Haz de cuenta que había 3 predicadores en ese momento. ¿Para qué? Para convencer a los judíos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito.
Aquí lo va a decir, fíjate, Amós, está citando a Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Qué es lo que está citando el profeta Amós? Santiago, Jacobo, y está diciendo que el tabernáculo caído de David tiene que volver a ser reedificado. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, ¿qué es? El tabernáculo acercaba a los hombres con Dios, y eso es lo que hace Jesucristo, acerca al hombre con Dios. 1 Timoteo capítulo 2, que te dice: Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Por eso el tabernáculo, ahora descendido en forma de hombre, es Jesucristo, y ha reconciliado a los hombres con Dios a través de la sangre. Por eso lo está diciendo, porque el tabernáculo era una representación del cielo en la tierra y reconciliaba a los hombres con Dios, lo que dijimos al principio. Y ahora los está reconciliando a través de ¿qué? Del sacrificio en la cruz. Fíjate, esto es Amós del capítulo 9, 11 al 12. Eso es lo que está citando. Fíjate. ¿Y por qué? Mira, Dios representa el tabernáculo por varias razones. El tabernáculo era el lugar de Dios que habitaba entre los israelitas. Éxodo 25, 8 y 29, 45. Jesús es la encarnación de Dios, donde Él habita entre los hombres. Juan 1, 14. Y habitó en medio de ellos y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de verdad y de justicia. Fíjate, y Jesús es el velo que separa lo sagrado de lo terrenal. Acuérdate que había una separación. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Rasgó el velo y nos dio la entrada al Padre. Porque antes, a través de los machos cabríos, de los sacrificios, daban la reconciliación. Fíjate, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el tabernáculo el velo separaba el lugar santo, donde los sacerdotes ministraban, del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Éxodo 26, 31 al 33. Y Jesús separa lo sagrado de lo profano, Dios del pecado. ¿Sí? Al morir en la cruz, el velo del templo se rasgó, lo que estoy diciendo, simbolizando que Jesús separa lo sagrado de lo profano, permitiendo acceso a Dios. Entonces Jesús se muestra como el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Fíjate, ahora, lo sagrado, la presencia de Dios, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y la salvación eterna. Jesús es el único medio de salvación, ya que solo Él pagó el precio por nuestros pecados. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. El mediador, lo que había dicho. Fíjate, ahora, y Jesús promete vida eterna y felicidad plena a aquellos que lo siguen. Bueno, felicidad plena en el milenio, ¿no? Acuérdate que aquí sí puedes tener gozo, ¿no? O sea, como creyente con todas tus luchas. Fíjate, ahora, vámonos de Hechos 15, Hechos 15, 23 al 31. Fíjate, lo único que les da la recomendación también Santiago, que es que se abstengan de los sacrificios de los ídolos, de las cosas contaminadas por la sangre, de lo pagano, ¿no? O sea, es lo que está diciendo. Y la iglesia también, ¿de qué se tiene que abstener? De la sangre y de la carne, ¿no? O sea, la iglesia, ¿de qué nos tenemos que abstener? De lo que a Dios no le agrada, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Abstenernos. Acuérdate que la sangre y la carne no van a heredar el reino de Dios. ¿De qué tenemos que abstenernos? Del pecado. Y ponernos a cuentas también con Dios, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Señor? Esta área de mi vida cuesta mucho.
porque soy bien neurótico, Víctor, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, y de repente me enojo de todo y quiero pelear con todos, ¿no? O sea, yo estoy hablando de mí, ¿no? Y tengo que abstenerme, ¿no? Esa parte. Fíjate, del verso 23 al 31, fíjate, del verso 23 al 31 vamos a hablar. Fíjate, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándonos circuncidaros y guardar la ley. Ya lo leímos, no tenían que hacerlo. ¿No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado de los ídolos otra vez, de sangre, de ahogado y de fornicación. Fornicación no solamente habla de la cúpula entre un hombre y una mujer, fornicación también habla de que de dioses, ¿no? Pero fornicación también habla de esa parte, o sea, de las dos. De las cuales cosas, si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Así pues, lo que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Fíjate, y ahora de estos versos, fíjate, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer? Trataban de tomar decisiones importantes, y la iglesia debe de unirse para decisiones importantes. Fíjate, los apóstoles y ancianos se reunieron tomando una decisión unánime. La iglesia debe de buscar la unidad en decisiones importantes. Si te fijas, citaron 2 veces lo sacrificado a los ídolos, ¿no? La fornicación, ahogado a la sangre. Fíjate, Primera de Corintios 1:10, vamos a Primera de Corintios 1:10. Ese concilio meramente se hizo por eso, para tomar decisiones importantes. ¿Y que era una decisión importante? Que no siguieran otra vez en la judaización. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en misma mente y un mismo parecer. Aquí va a estar chistoso, ¿no? Porque se están así conciliando todos, ¿sí me entiendes? Y a mí se me hace gracioso. Después vas a ver los siguientes versos, como Pablo y Bernabé se separan. O sea, están tratando de conciliar todo, y ahí puedes ver que dentro de la iglesia hay pecado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Pablo va a actuar carnalmente. O sea, siendo Pablo, ¿no? O sea, porque a veces tú dices, como Pablo, ¿no? Estaba actuando carnalmente. ¿Sí me entiendes? O sea, dentro de la iglesia hay pecado. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros de la manera que Cristo los perdonó. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, dentro de la iglesia va a haber problemas. Hasta me quiero ir a bailar. Dentro de la iglesia va a haber pecado, y dentro de la iglesia va a haber problemas. ¿Sí me entiendes? Pero aquí Pablo está diciendo, ya no hagan divisiones. O sea, está chistoso, citando, bueno, todavía no lo había citado, ¿no? En esta parte, ¿no? Pero estaban llegando unánimemente, ¿sí me entiendes? O sea, Pablo todavía no lo había dicho esto, ¿no? Fíjate, ahora, dice, la iglesia debe de proteger a sus miembros de falsas enseñanzas. Lo dijimos desde el principio. Primera de Timoteo 4, verso 16, la vamos a leer ahorita. La carta advertía sobre falsas enseñanzas que perturbaban a los creyentes. La iglesia debe de proteger a sus miembros de falsas doctrinas y prácticas. Hay iglesias, por ejemplo, hay iglesias que no creen en el milenio, ¿no? Y que piensan que vamos a llegar directamente al cielo. ¿Sí me entiendes? Cuando está escrito, ¿no? O sea, todo está escrito, ¿no? Y de repente hay iglesias que dicen, no, pues vamos directo, ¿no? O sea, resucitamos y ya todo el tiempo ya se acabó todo. ¿Sí me entiendes? Primera de Timoteo 4:16, fíjate, va Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo 4:16. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo, ¿qué te está diciendo? O sea, no prediques
lo que la gente quiera oír también. O sea, Pablo empieza así la carta, ¿no? O sea, y te está diciendo, ten cuidado, porque a veces, ¿qué hacemos? Torcemos la escritura y la tuercen a su conveniencia, ¿sí me entiendes? Y ya de repente ya hacen un evangelio de la prosperidad y ya hacen un evangelio bien permisivo, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí me entiendes? Y la doctrina, ¿cuál es? La doctrina de los apóstoles y la doctrina de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fíjate, ahora esta parte dice, la iglesia debe de honrar y apoyar a sus líderes misioneros. Si nos consideramos la iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Que no haya divisiones también dentro del cuerpo. Y no así ni entre iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces piensan, no, es que sabemos más nosotros porque a lo mejor estudiamos más a profundidad y ellos no saben, no. ¿Sí me entiendes? Si honran al Señor, si guardan la palabra, ¿sí me entiendes? O sea, debemos de no hacer divisiones entre iglesias, ¿no? O sea, y no decir, no, aquellos saben más que nosotros sabemos más que ellos, estos están en el error. No, Dios conoce a los suyos, Dios sabe quiénes son salvos. De repente yo veo a un hermano el día viernes, jueves, y me empieza a atacar, ay, es que Dios y los salvos y todo, y yo dije, la paciencia de los santos es probada. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces debes de ser paciente. ¿Por qué? Porque a veces también el hermano está en la carne. Y si tú ya estás más maduro en la fe, ¿qué debes de hacer? Quedarte callado. Y de repente, ¿qué decir? No, pues sin divisiones, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no podemos ser divisiones entre iglesias. Fíjate, ahora dice, la carta elogia a Bernabé y a Pablo. La iglesia debe de honrar y apoyar a sus líderes misioneros que sirven al Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13, no vayas para allá. Y ahora, la iglesia debe de buscar la armonía entre diferentes culturas y tradiciones. La carta aborda la relación entre judíos y gentiles en la iglesia. La iglesia debe de buscar la armonía entre diferentes culturas y tradiciones. No va a ser lo mismo un hermano que está en Japón que nosotros, que tiene mucho más disciplina, ¿no? Otra cultura, o alemán, ¿no? Si me entiendes, que lo que nosotros tenemos, de repente nos educaron de una forma, tenemos diferentes valores, cultura, todo. Eso es lo que se refiere, ¿no? Fíjate, ahora, dice, fíjate, tradiciones unidas en Cristo, pero al final, ¿qué es lo que nos une? No es la nacionalidad, sino quién es Jesús. Fíjate, Efesios 2, 14 al 16, vamos a Efesios 2, 14 al 16, ve Efesios. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Eso está hablando de judíos y gentiles, no está hablando de diferentes naciones. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso tuvo que ser judío, pero de los judíos que se ven en la predicación. Entonces la predicación empieza a los judíos, pero después viene a nosotros, los gentiles. ¿Ves? Y de un solo pueblo, de dos pueblos hizo uno. Aboliendo ¿qué? Las enemistades en su carne, ¿ves? A través del madero. Cristo llevó la ley, la abolló a través del madero. La Biblia dice que maldito el hombre que es colgado en un madero, aboliendo también la ley a través de la carne. ¿Ves? Fíjate, ahora dice, y vamos a Colosenses 3:11. Colosenses 3:11, ya casi acabamos, disculpe. Colosenses 3:11. Fíjate, dice así, donde no hay griego ni judío. En ese momento, acuérdate que la predicación del evangelio era en esa zona oriental, ¿no? Asia oriental, Europa oriental. Bueno, Europa que es del este, ¿no? ¿Sí? Fíjate, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Ahora, fíjate, un hermano de Colombia es un hermano, un hermano de Asia es un hermano. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué nos da? Lo mismo, la salvación, y somos la iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando ves lo del rapto de la iglesia y dicen que estamos torciendo la escritura, los protestantes, ¿no? Porque así lo están diciendo, porque están persiguiendo a la iglesia. Y cuando Jesús dice que dos estarán en el campo, uno en el molino, otro en la cama, es por los diferentes usos horarios.
Entonces va a ser en todas las partes del mundo del rapto. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque hay iglesia en todas las partes del mundo. ¿Sí? Fíjate, ahora, la iglesia debe recordar que la salvación es por gracia y no por obras. Efesios 2, 8 al 9, ya lo leímos. Ahora vámonos del 32 al 41 y acabamos. Vamos, la última parte. Fíjate, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, Pablo sí era un misionero, pero también era un pastor, porque regresaba, ¿no?, a los lugares donde había predicado la palabra para ver cómo estaba la iglesia. Era lo que habíamos dicho. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegando a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. ¿Ves? Aquí hay una división. O sea, dentro de la iglesia hay división. La división no es apenas, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, dentro de la iglesia hay divisiones, hay pleitos. O sea, Pablo también está actuando carnalmente. Fíjate, ahora, la iglesia debe de ser edificada por profetas y líderes espirituales. Judas y Silas, profetas. Por eso debemos de aprender bien el evangelio antes de predicarlo dentro de la iglesia. Fíjate, Judas y Silas, profetas, edificaron, o la iglesia en Antioquía. La iglesia debe de ser edificada por líderes espirituales que hablan con autoridad y poder. Efesios 4, 11 al 12, Efesios 4, 11 al 12. Fíjate, dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios constituye profetas, maestros, apóstoles? ¿Para qué? Para que enseñen a otros y a los nuevos también. Y a veces nos exhortemos entre hermanos y nos ayudemos. Y sabes que esto, mira, aquí dice en la Biblia, y la palabra de Dios dice eso. Y entre hermanos vayamos a la escritura, no nada más la tenemos debajo de la almohada o en el celular ahí empolvándose, ¿no? En el Reina Valera, ¿no? Porque a veces pues no la abrimos. Hay que abrir nuestras Biblias. ¿Para qué? Para saber también y exhortarnos entre hermanos. Fíjate, dice: la iglesia debe de valorar comunión y la unidad entre hermanos. La iglesia en Antioquía se despidió en paz de Judas y Silas. La iglesia debe de valorar la comunión y la unidad entre hermanos, incluso en la despedida. Ahora fíjate, la iglesia debe de hacer seguimiento a los nuevos creyentes. Pablo quería visitar a los hermanos en las ciudades donde habían evangelizado. La iglesia debe de hacer seguimiento a los nuevos creyentes para discipularlos y fortalecer su fe. O sea, hay que, por ejemplo, gente que tal vez invitamos, ¿no?, a la iglesia, de repente hay que darles el tiempo: oye, ¿cómo estás? Una llamada y todo. ¿Sí me entiendes? O sea, tratar de discipularlo, a ver qué onda, cómo estás, déjame orar por ti, ¿sí? Fíjate, la iglesia debe de ser prudente al asignar responsabilidades. Pablo no quería llevar a Marcos debido a su pasado. La iglesia debe de ser prudente al asignar responsabilidades y considerar la madurez y el carácter de sus líderes. La primera de Timoteo capítulo 3, verso 10. Y ya acabamos. Capítulo 3, verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Les habla de los diáconos. Y estos también se han sometido a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Estos son los servidores. Entonces tenemos que ser sometidos a prueba. Entonces tú ves todo esto y así, ¿no? Vemos que ¿por qué se da ese concilio? Porque al final de cuentas ese concilio, ¿para qué se dio? ¿Para qué? Para saber que Cristo es la única salvación. No tienes que judaizarse, no tienes que regresar, no tienes que así bautizar a tu hijo otra vez, nada, no tienes que hacer nada, simplemente por la fe, ¿no?
Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y pues te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor, en todo tiempo, Señor. Te necesitamos más que nunca, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu palabra, Señor, a guardarla, a ponerla por obra, Señor, y pues también a predicarla a los demás, Señor, a que pues te conozcan, Señor, a través de la iglesia, Señor, también que pues estemos confiados en ti, Señor, que vean que también nosotros confiamos en ti, Señor, como Ezequías. Sé que al principio, Señor, falló, Señor, al principio, después falló, Señor, pero al principio se aferró de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, Señor, a que realmente, Señor, pues estemos confiados en ti, Señor, no en la carne, no en lo que vemos, no en lo que sentimos, en lo que queremos, Señor, sino en ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Sé tú obrando con cada hermano, Señor. Guárdalos, Señor, guarda sus corazones y sus pensamientos, Señor, y ayúdalos, Señor, a estar firmes en la fe, Señor, y que su confianza esté puesta en ti, Señor. Bendice a cada hermano de que está aquí, Señor, y ayúdale, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.